Me llamo Miles Hawthorne, y durante los últimos 4 años lo había sacrificado todo, mi carrera, mi vida social, hasta los más mínimos fragmentos de mi identidad, para cuidar de mi esposa, Cambria. Antes del accidente, era una fuerza de la naturaleza, aguda en las salas de juntas, magnética en las conversaciones, imposible de ignorar mientras caminaba por la vida con la confianza de una mujer que sabía que tenía el mundo a sus pies. Su presencia llenaba las habitaciones. Su risa, cuando llegaba, era como un cristal rasgando el aire. Recuerdo cómo se peinaba hacia atrás, arqueaba una ceja ante el menor desafío y llamaba la atención con una sola mirada brillante. Era insumergible, hasta la noche en que nuestro coche se salió de la carretera y destrozó todas nuestras certezas. Bajo la intensa luz blanca de la sala de urgencias, me quedé junto a su cama observando a los cirujanos trabajar. Me temblaban las manos mientras cosían sus heridas y reconstruían sus huesos rotos. El accidente le dejó daños en los nervios que, según los médicos, podrían no sanar nunca por completo. La parálisis se apoderó de sus piernas como un veneno lento, y en cuestión de días ya no podía sentir el calor del sol en su piel ni la suavidad de nuestras sábanas bajo sus rodillas. No fue solo su cuerpo lo que cambió. Su espíritu, antes incandescente, se apagó en una brasa silenciosa, titilando bajo el peso del dolor, de la pérdida, de un futuro que ya no podía controlar. Me convertí en algo que jamás imaginé. Cuidadora a tiempo completo. Cambié mis trajes a medida y mis discusiones en la sala de juntas por guantes de goma y horarios de pastillas. Aprendí a bañarla sin causarle dolor. Aprendí a desenvolverme en el laberinto de las reclamaciones de seguros y aprendí rutinas de fisioterapia, viendo tutoriales en línea en las tranquilas horas antes del amanecer. Aprendí el ángulo preciso para levantarla y que no gritara. La presión exacta para masajear sus pantorrillas congeladas sin desgarrar sus frágiles fibras musculares. Me convertí en su cocinera, preparando meticulosamente comidas ricas en nutrientes para combatir la pérdida de peso que se había convertido en una letra escarlata en nuestra vida juntos. Era su chofer, haciendo recados, llevándola a citas a kilómetros de casa, rezando para que nadie notara el temblor de mis manos al sujetar el volante. Nuestro hogar se convirtió en un santuario de supervivencia en lugar de un santuario de amor. Las paredes, antes brillantes con obras de arte caras y fotografías familiares, permanecieron vacías. Los pasillos resonaban con el ritmo hueco de mis pasos mientras iba de una tarea a otra, sin parar ni un segundo. Cada mañana me despertaba antes del amanecer. Revisaba los registros de tiempo que había guardado durante la noche, su ritmo cardíaco, su respiración, las horas que había dormido, e intentaba prepararme para el día siguiente. Subía las escaleras a su habitación con el corazón en la garganta, sabiendo que podría recibirme con gratitud, más a menudo, con una escalera tan vacía que sentía como un cristal clavándose en mi pecho. Vivíamos en silencio, pero no era paz. El silencio que se cernía sobre nuestros días era el sordo zumbido de la supervivencia, cada segundo marcado por las urgentes necesidades de una vida en estasis. Pensé que el silencio podría ser reconfortante, que en ausencia de ruido habría espacio para sanar. En cambio, era una caverna que se tragaba nuestras voces, nuestros sueños, nuestro matrimonio. Nos sentábamos una frente a la otra durante las comidas. El único sonido era el zumbido mecánico de la silla salvaescaleras que usaba para retirarse a la cama. Yo observaba su plato, preguntándome si podía saborear el amor que yo le daba a cada bocado cuidadosamente servido. Y ella miraba al techo como si la comida fuera un santo patrón al que ya no podía honrar con su devoción. Día tras día me deslizaba hacia papeles para los que nunca había hecho una audición: enfermera, terapeuta, defensora. Mis amigos se alejaron, sin saber cómo hablarme ahora que pasaba cada momento del día cuidando de alguien más. Mis familiares me enviaban tarjetas y cestas de fruta, pero dejaron de llamar cuando las cestas se amontonaron y las tarjetas quedaron sin abrir en la mesa del pasillo. Dejé de contestar el teléfono, pensando que era mejor aislarme que sentir su compasión. Renuncié a mis clases de arte, a mis caminatas de fin de semana, a las tardes que antes pasaba dibujando el horizonte de la ciudad desde mi estudio. Mi identidad se disolvió en una lista de tareas: alimentarla, bañarla, acompañarla a sus citas, administrarle medicamentos, descifrar quejas indirectas sobre niveles de dolor que no podía ver ni aliviar. Y aún así, aunque el resentimiento me recorría como una chispa, me aferraba a la tenue esperanza de que el amor significara nunca abandonar, de que la devoción triunfaría sobre la tragedia. Cada vez que el agotamiento me apretaba los huesos,
Me aseguraba que estaba realizando el mayor acto de amor imaginable. Me decía que si la abandonaba ahora, abandonaría a la mujer que había jurado proteger. Pero tarde en la noche, mientras yacía acurrucado junto a ella en la estrecha cama de hospital que teníamos en la habitación de invitados, sentí el peso de todo oprimiéndome hasta que me quedé sin aliento. En esos momentos, comprendí que algunos silencios son prisiones, y que algunos actos de amor pueden enterrar a la misma persona que prometiste salvar. Los pasillos de nuestra casa permanecían vacíos, resonando con el ritmo hueco de una vida atada al deber. Mis manos, callosas y manchadas por años de lavado, llevan el mapa de cada sacrificio que hice. Pero en el silencio entre su respiración superficial y mi latido agitado, me pregunto si la vida que salvé era suya o mía. Pensé que amar significaba no irse nunca, por muy difícil que fuera. En los primeros días tras el alta de Cambria, iba de una tarea a otra como una polilla frenética, convencida de que solo mi devoción podría reavivar la llama que el accidente había apagado. Ahora trabajaba desde casa, atada a un torrente interminable de correos electrónicos y teleconferencias que silenciaba en cuanto llegaba su fisioterapeuta. Mi portátil, sobre la mesa de caoba del comedor, antaño un lugar de reunión para amigos, se convirtió en mi centro de mando, pero solo hasta que sonaba el temporizador y dejaba lo que estaba haciendo para atender las necesidades de Cambria. Todas las mañanas la acomodaba en una silla de ruedas con mucha paciencia, envolviéndole las piernas en una manta suave para protegerla del frío que ya no sentía, pero del que se quejaba. La acompañaba al baño, la ayudaba a subirse al banco especialmente instalado y dejaba correr el agua. Luego la lavaba. El jabón se deslizaba sobre la piel magullada y los puntos que me daba miedo imaginar bajo la superficie. Después de vestirla con ropa holgada para que se adaptara a sus articulaciones inflamadas y piel delicada, le daba cucharadas de papilla en la boca, animándola a comer con cariño y recordándole que la comida era combustible para la sanación, incluso si había perdido el apetito para saborear algo más que la pena. Mis días se desdibujaban en un ritmo de alimentar, levantar, administrar medicamentos y registrar el progreso en hojas de cálculo que registraban cada detalle. El peso de Cambria, sus niveles de oxígeno, los grados de flexión de sus rodillas, antes ágiles. Me encargaba de las disputas con el seguro en lo que parecía una vida paralela, sorteando las cadenas telefónicas, presentando fotocopias de historiales médicos e impugnando reclamaciones denegadas. Cada victoria, un cheque aprobado, una derivación a un especialista, me parecía vacía al regresar a casa, al silencio sombrío que me recibía como una acusación. La madre de Cambria, Judith, me llamó débilmente. Como si cumpliera con una obligación. Su voz crepitó por el altavoz, cargada de una preocupación que parecía más bien un juicio. Ha vuelto a bajar de peso, decía con tono clínico, distante. ¿La estás alimentando bien? Apreté el teléfono con tanta fuerza que pensé que se rompería, pero forcé una respuesta tranquila. Estoy vigilando su alimentación de cerca, mentí. La verdad era que medía cada cucharada de sopa, calibraba cada cucharada de yogur, pero nunca era suficiente, según la exigente opinión de Judith. En sus llamadas, Judith se centraba en la apariencia de Cambria, como si una cintura más delgada significara un fracaso moral. Nunca me preguntó cómo me encontraba. Nunca me preguntó si había comido o dormido, ni si mi salud se estaba deteriorando bajo la presión. Hablaba como si su hija fuera un objeto frágil bajo mi cuidado, en lugar de una mujer con voluntad propia y un esposo que, a pesar de todo, seguía intentando amarla. Después de cada conversación, me sentaba en la sala vacía con el teléfono aún encendido en la palma de la mano, preguntándome cuándo el amor se convirtió en algo medido en calorías y en la adherencia a la medicación. Cambria nunca me defendió. Cuando los mordaces comentarios de Judith atravesaban el aire, Cambria posaba la mirada en el techo, con los labios apretados en una fina línea, como si mis fracasos le dolieran más que el dolor que se extendía por sus nervios dañados. Ya casi no me miraba, como si me hubiera convertido en parte del mobiliario. Presente pero invisible, anhelaba su voz, la calidez de su risa, los breves intercambios que antes zumbaban entre nosotros como un código secreto. Pero su silencio no era la paz que esperaba. Era un recordatorio de que nuestra relación se había fragmentado en la rutina y el resentimiento. Reorganicé nuestras vidas en torno a su horario de terapia, sesiones matutinas para el equilibrio y la fuerza muscular, tardes para tareas ocupacionales como agarrar utensilios o abotonar camisas. Planifiqué rutas para evitar baches y aceras irregulares, temerosa de sacudidas que pudieran provocar dolor o lágrimas.
Por las noches, las pasaba masajeándole las pantorrillas, hablándole de los dolores fantasmas que, según ella, la atacaban por la noche. Le acaricié la piel con suaves movimientos circulares y le susurré afirmaciones en las que ya no creía, diciéndole que podía sanar, que estaba orgulloso de su progreso. Ella asentía sin convicción, con la mirada perdida, y yo me tragaba el dolor que me invadía el pecho. Cuando se acercaban las fechas de entrega, reservaba minutos, literalmente minutos, entre citas. Me alejé corriendo de su lado para unirme a las videoconferencias, con la voz entrecortada y los pensamientos fragmentados por la culpa. A veces me veía reflejada en el espejo del pasillo, mejillas demacradas, ojos hundidos, hombros encorvados bajo pesos invisibles. Apenas me reconocía. Aún así, seguía adelante, equiparando el sacrificio con el amor, convencida de que soportar esta prueba demostraría que nuestro vínculo era indestructible. Los vecinos, al vernos, nos ofrecieron sonrisas comprensivas que parecían espejos que reflejaban mi propia desesperación. Los amigos trajeron guisos, cubrieron platos y encendieron velas para la recuperación de Cambria, y luego se escabulleron cuando las invitaciones a cenar quedaron sin respuesta. Empecé a preguntarme si alguien entendía realmente lo que implicaba el cuidado o si solo veía el noble concepto del altruismo, no la erosión cotidiana de la identidad y la alegría. Una noche, tarde, estaba en la cocina, con la luz fluorescente zumbando en el techo, mientras pesaba hierbas para un guiso insípido. Me temblaban las manos, impulsadas por el cansancio más que por los nervios. Cerré los ojos, aspirando el aroma a perejil y tomillo, anhelando una vida donde mis deberes como esposo no eclipsaran mi propia humanidad. En ese momento, reconocí la verdad. Me había convertido en cuidador, no en esposo. La intimidad que una vez compartimos. Palabras susurradas en habitaciones oscuras, risas con tostadas quemadas. La emoción de las escapadas de fin de semana espontáneas. Había sido reemplazada por un cuidado mecánico que ninguno de los dos quería, pero del que ninguno podía escapar. Comprendí que el amor no podía existir en un vacío de obligaciones y resentimientos. Necesitaba espacio para respirar, momentos para florecer, el intercambio que definía la compañía. Nuestro matrimonio se había convertido en un libro de tareas, minutos dedicados a alimentar, horas dedicadas a equipos médicos. Era un contrato escrito en recetas y notas de fisioterapia, carente de la calidez que nos había unido. Apagué la estufa y me apoyé en la encimera, escuchando el zumbido lejano de la silla salvaescaleras que llevaba a Cambria a la cama. Quería gritar, despertarla del silencio, recordarle a ella y a mí misma que éramos más que nuestros roles. Pero el cansancio me apretaba la garganta, y solo pude susurrar suavemente, esto no es como debería ser. En la soledad de aquella cocina, comprendí que el amor requiere momentos, no solo minutos, y que hacía tiempo que habíamos perdido nuestros momentos. Mientras preparaba su comida en el silencio del amanecer, decidí encontrar la manera de volver el uno al otro, o al menos recuperar lo suficiente de mí para sobrevivir los días, medidos implacablemente por las tareas de cuidado y el silencio de un matrimonio que se mantenía unido solo, por el deber. Había ahorrado hasta el último centavo durante meses, decidido a darle a Cambria un momento brillante para recordar quién era antes de que la oscuridad de la inmovilidad se tragara su espíritu. Revisé folletos de viajes de lujo, comparé resorts accesibles en la costa y finalmente me decidí por una propiedad frente al mar con rampas para sillas de ruedas, equipo adaptado y personal médico capacitado. La imaginé recostada en una terraza con vistas al mar. La brisa marina quitándole un gran peso de encima, y por un instante, creí que podía crear felicidad con una tarjeta de crédito y un itinerario ingenioso. La mañana de su cumpleaños, empaqué las maletas con su ropa favorita, vestidos vaporosos en tonos joya que antes la hacían sentir majestuosa, junto con utensilios de cocina especiales para el plan de alimentación que diseñé con una nutricionista. Revisé las reservas. Sesiones de masaje a las 10, consultas nutricionales al mediodía, clases diarias de yoga adaptadas para personas con movilidad reducida. Contraté a un chef que preparara comidas sin gluten y ricas en proteínas que incluso los más exigentes disfrutarían. Incluso instalé una rampa portátil en la puerta de entrada para asegurarnos de que pudiéramos subir su silla de ruedas al coche sin problemas. Cada detalle era un testimonio de mi devoción, una prueba de que movería montañas por un vestigio de su antiguo yo. Llegamos al final de la tarde, con el sol deslizándose en el horizonte como oro fundido. Las paredes de estuco blanco del resort brillaban con la luz tenue, y las hojas de palmera susurraban en lo alto.
Aparqué junto a la rampa y ayudé a Cambria a llegar a la recepción, donde una anfitriona con ropa de cama impecable nos recibió con una sonrisa serena y susurró promesas de descanso y renovación. Sentí una punzada de triunfo. Al menos aquí, la atenderían, la mimarían, la liberarían de las garras de la rutina. Nuestra suite tenía vistas a las aguas turquesas del Mediterráneo. La llevé en silla de ruedas al balcón, donde se recostó sobre una almohada mientras le servía un vaso de su agua con limón favorita. El aroma a lavanda llegaba desde un jardín cercano, y por un instante, cerró los ojos e inhaló, las arrugas de su frente se suavizaron. Sentí un fuerte alivio en el pecho. Quizás este sería el punto de inflexión, el momento en que recordara que la vida aún podía albergar belleza más allá de los pasillos del hospital y las citas estériles. Esa primera noche, la acompañé al restaurante frente a la playa, donde había mesas de mantel blanco colocadas directamente sobre la arena bajo faroles centelleantes. Un arpista tocaba una suave melodía mientras camareros con uniformes almidonados ofrecían platos que había pedido semanas atrás. Ella probó un filete de pescado escalfado y dudó antes de retirar la silla. Me incliné, dispuesto a asegurarle que todo estaba perfecto, pero ella simplemente cerró los ojos y apoyó la cabeza en el respaldo de su silla de ruedas. Di un mordisco a la comida que ella había declarado demasiado sosa y tragué con dificultad, la sal del mar me picaba en la garganta. Durante los 2 días siguientes, hice malabarismos con mis actividades como un artista de feria, decidido a llenar cada hora con una promesa terapéutica. Un suave masaje alivió la tensión de sus hombros. Una meditación guiada en la playa le prometió claridad mental. Una clase de arte organizada especialmente en un patio a la sombra debía despertar su lado creativo. La observé hundir las manos en la arcilla, intentando moldear formas que nunca se formaban, con la mandíbula temblorosa por la frustración. Le ofrecí sonrisas alentadoras, pero me miró fijamente, entrecerrando los ojos como si yo hubiera orquestado toda la farsa para resaltar su impotencia. Había empacado libros sobre resiliencia y duelo, con la esperanza de que encontrara consuelo en las historias de personas que reconstruyeron sus vidas después de un trauma. Hojeó las páginas y luego cerró el libro de golpe, arrojándolo a un lado como un desafío inoportuno. La encontré sentada junto a la piscina, con los hombros hundidos, su reflejo brillando en el agua como si se burlara del dolor tácito que nos unía. La llevé en silla de ruedas de vuelta a la habitación, con el corazón latiéndome con fuerza, pero ella se negó a hablar, con la mirada perdida en el horizonte. La cuarta mañana, la sorprendí con un desayuno privado en la playa. Una bandeja repleta de fruta fresca, huevos cocinados a su gusto y una rosa roja en un florero fino. Me acerqué con una sonrisa esperanzada, recitando las líneas que había ensayado, lo agradecido que estaba por ella, lo orgulloso que siempre estaría, y como este retiro era mi regalo de amor. Miró la rosa, luego a mí, con los labios torcidos en una fría sonrisa. Tonterías caras, murmuró, y las palabras crujieron en el aire del amanecer como un veredicto. Su voz era monótona, carente de la calidez que recordaba. Sentí una opresión tan fuerte en el pecho que creí desplomarme. Todas esas horas de planificación, todos esos sacrificios, los sentí desmoronarse en un instante. Me agaché para recoger la rosa, intentando suavizar el momento. Pensé que te gustaría, dije en voz baja. Ella movió la mano. Me compraste tonterías caras y dijiste que me querías. Estoy harta de tus regalos de compasión. La voz que más me dolió no fue su acusación, sino la indiferencia que se escondía en sus palabras. Entonces comprendí que mi regalo se había forjado en la culpa, no en el afecto, y que había caído con el peso de la obligación. Esa tarde, caminé sola por la orilla, dejando que la marea me lamiera los zapatos. Escuché el romper de las olas y sentí el sol quemarme los hombros mientras repasaba cada momento del viaje. Vi cómo los resorts pulían los pasillos, los cócteles color pastel, la amabilidad de los terapeutas. Todo esto era diversión para mí, no para ella. Le molestaba que la mimaran. Anhelaba control, autonomía. No le había asegurado la libertad, la había aprisionado bajo la apariencia de lujo. De vuelta en la habitación, empaqué las maletas con manos temblorosas. Cerré de nuevo nuestros planes. Cancelé la excursión restante programada para un paseo en barco al atardecer. Retiré la ropa de cama elegante que había doblado con tanto cuidado. Cuando Cambria regresó de su sesión de terapia, me encontró sentada en la cama, la habitación despojada de su ilusión.
Le di un recibo arrugado y le susurré, «Nos vamos a casa». Sus ojos se abrieron de par en par, y luego se llenaron de lágrimas. Lágrimas que no pude identificar como de alivio ni de tristeza. No dijo nada, pero por primera vez, me miró directamente. De regreso, el coche zumbaba por carreteras costeras vacías mientras el sol se ponía en el horizonte. Miré a Cambria por el retrovisor. Su rostro era un lienzo en blanco, ilegible. Entonces comprendí que el amor no se compra ni se arregla. Solo podía vivirse, momento a momento, en risas compartidas o en dolor compartido. Este retiro no había reavivado su espíritu, sino que me había roto. Había intentado crear un interludio perfecto, pero la perfección es un mito cuando dos corazones se han extraviado. Cuando cruzamos el umbral de nuestra casa esa noche, las paredes parecían las mismas, vacías, resonando con el sordo zumbido del silencio. Dejé su silla de ruedas en el suelo. Apagué la luz del porche y me quedé en la oscuridad hasta que el sonido de su respiración me guió de vuelta al interior. Decidí que, de ahora en adelante, dejaría de buscar grandes gestos y empezaría a ofrecer una presencia genuina. Se acabaron los retiros, se acabaron las agendas perfectas. Solo la frágil honestidad de dos personas que intentan reencontrarse en medio de los escombros de su vida compartida. Cambria dejó de celebrar nuestros aniversarios mucho antes de que me diera cuenta de lo que estaba perdiendo. El calendario de mi teléfono seguía dando recordatorios, 5 años desde nuestra boda, 6, 7, pero nunca me preguntó si lo recordaba. Encendía velas y tocaba la canción que bailamos aquella primera noche, y luego la veía mirarme fijamente como si yo fuera un extraño en su vida. Los grandes gestos, las tarjetas escritas a mano, las cenas sorpresa, los viajes improvisados a ninguna parte se desvanecían. Apretada contra el muro de indiferencia que ella construyó a su alrededor. Aprendí a dejar de planear celebraciones a las que asistiría sola. Dejó de preguntarme cómo estaba, aunque si no me hubieran entrenado ya en la invisibilidad emocional, estoy segura de que el peso de nuestra existencia me habría aplastado. Me despertaba antes del amanecer para conectarme a las llamadas del trabajo, y luego me apresuraba para bañarla, cambiarle las vendas y acompañarla a sus citas. Cada noche, subía las escaleras a nuestra habitación, exhausta y vacía, anhelando una pareja con quien compartir una palabra de cariño, una risa, un momento que me recordara que nuestras vidas alguna vez se habían entrelazado con cariño en lugar de rutina. Pero Cambria yacía en la cama, con los ojos cerrados por la luz del techo, mientras yo caminaba de puntillas a mi lado e intentaba deslizarme bajo las sábanas sin despertarla. Dejó de fijarse en los detalles. En cómo me crecía el pelo cuando olvidaba afeitarme, en que perdí 7 kilos por pena en lugar de por salud, en las noches que cancelaba mis clases de arte porque me sentía culpable por dejarla sola aunque fuera una hora. Aprendí a vestirme con colores apagados para no sobrecargar la mirada, a hablar en voz baja para no sobresaltarla de su silencio perpetuo. Ella decía que mi trabajo era adorable, una descripción que le pareció una bofetada. Mi trabajo como ilustradora freelance nos había ayudado a afrontar gastos médicos inesperados, pero para ella no era más que un pasatiempo al que me dedicaba cuando terminaba el cuidado. Cuando mencioné un encargo próximo, se encogió de hombros y se dio la vuelta, como si mis logros pertenecieran a otra persona. Su risa, cuando sonaba, se reservaba para las llamadas que no debía oír. De vez en cuando captaba fragmentos a través de las delgadas paredes. Su voz se elevaba con diversión, el chasquido de su lengua contra los dientes mientras intercambiaba chistes con amigos de antes del accidente. Reconocí la melodía de su risa. Un sonido que antes parecía rayos de sol abriéndose paso entre nubes de tormenta, pero que ahora me dolía más que su silencio. Cada risita me parecía una traición, una prueba de que aún podía encontrar alegría, pero se negaba a compartirla conmigo. Supliqué en silencio que el sonido atravesara la puerta de nuestra habitación, pero no lo hizo. En cambio, rebotó por el pasillo hacia un mundo ajeno. Me convertí en un fantasma en la casa que una vez llené de recuerdos de nuestra vida juntos. Las fotos en la repisa, el retrato de boda, las instantáneas de vacaciones, las instantáneas de risas acumulaban polvo, sus colores se desvanecían como los recuerdos que representaban. Pasaba junto a ellas cada día, ansiando regresar al momento en que la mano de Cambria se deslizó en la mía y nuestros dedos se entrelazaron a la perfección. Ahora, trazaba las ranuras en la madera donde las ruedas de su silla de ruedas dejaban marcas, trazando los caminos de mi cautiverio, del dormitorio a la cocina, de la cocina al baño, del baño a la sala de estar donde ella se sentaba como una gobernante en un trono.
Intenté liberarme con pequeños gestos. Salí a pintar al aire libre, instalando un caballete en el jardín delantero al amanecer y capturando el rubor del amanecer con pinceladas temblorosas. Los vecinos se asomaban tras las cortinas, desconcertados por la figura solitaria al borde de la entrada. Pinté escenas de libertad, colinas ondulantes, cielos abiertos, pájaros en vuelo, en contraste con las paredes de nuestra casa, pero cuando el olor a óleo llegó a la habitación de Cambria, me llamó, y abandoné el lienzo al amanecer para llevarla a la sala a tomar el té. Nuestras interacciones se redujeron a un guión de cuidados, comidas, horarios de terapia, controles de medicación. Aprendí la secuencia rígida. Desayuno a las 8, fisioterapia a las 10, almuerzo al mediodía, descanso a las 2, ejercicios cognitivos a las 4, cena a las 6. Programé mis descansos entre tareas para responder los correos electrónicos de los clientes, y en las raras ocasiones en que hablaba con un amigo, lo hacía tan suavemente que estoy seguro de que percibía la fragilidad de mi voz. Dejé de hablar de mis sueños, de compartir mis preocupaciones. No había espacio para mis emociones en su mundo ordenado. Intenté sugerirle que diéramos un paseo corto una vez a la semana, usando un andador que no había tocado desde que le dieron el alta, pero se negó, murmurando que ya caminaba demasiado en terapia. Cuando perdí los estribos una vez, gritándole que me reconociera, que dijera algo que no fuera amargura, vi el miedo en sus ojos. Retrocedió como si yo fuera un extraño, apretando los puños a los costados. La culpa me invadió como arenas movedizas, arrastrándome hacia el fondo. Corrí a la habitación de invitados y cerré la puerta de golpe, respirando con dificultad mientras las lágrimas me escocían en los ojos. En esa habitación, con solo paredes blancas y el zumbido sordo del filtro de aire, me di cuenta de que me había convertido en su cuidador, no en su esposo, no en el hombre que una vez la hizo reír con chistes tontos, no en el compañero que la acompañó en sus triunfos, no en la confianza en quien solía confiar sus angustias. Recordé quién había sido. Un arquitecto de sueños, un narrador, un hombre que creía que la vida se vivía mejor de la mano de alguien que compartía tus esperanzas. Ahora, cada día era un plan y un guión, trazado por la necesidad más que por el amor. Vi cómo el calendario se llenaba de citas para su próxima cirugía, su siguiente ronda de terapias, y me vi desaparecer en los márgenes. Una noche, me quedé despierta hasta tarde, improvisando una carta que nunca tuve intención de enviar. Escribí sobre el hombre que fui, los sueños que enterré bajo las tareas de cuidado, la risa que anhelaba, el amor que aún sentía a pesar de todo. Garabateé disculpas y preguntas. Preguntándole si siquiera recordaba los votos que intercambiamos, en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Le dirigí la carta y la metí en un sobre que guardé en el bolsillo de mi abrigo. Luego seguí adelante sin enviarla, temiendo que si leía mis palabras, vería con demasiada claridad la fractura en nuestro matrimonio y tal vez dejara de importarle. Al amanecer, había vuelto a doblar la carta y la había guardado en mi diario, retomando mi rutina. Llevé su silla de ruedas a la cocina, le preparé el té y la saludé con una sonrisa amable, como si nada hubiera cambiado. Pero en mi interior, llevaba la carta como una herida, un recordatorio de que el amor no puede sobrevivir sin reconocimiento ni momentos compartidos. Su mundo se había convertido en el mío, una prisión sin salida, a menos que encontrara la manera de recuperar nuestro amor o de recuperarme a mí mismo. Aún no sabía qué camino elegir, solo que no podía continuar esta marcha silenciosa e interminable de cuidados sin perder al hombre que una vez fui. Era martes, aunque hacía tiempo que los días se habían desdibujado en una sucesión indistinguible de mañanas y tardes marcadas solo por nuestras rutinas. Estaba de pie junto al fregadero, con las mangas arremangadas hasta los codos, fregando la grasa de las ollas de la cena del día anterior. Me dolían las manos de tanto fregar, impermeabilizaban mi piel, y sin embargo, cada fregado me traía una nueva punzada en las articulaciones que me recordaba que ya no era tan joven como antes. La casa estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del refrigerador y el goteo constante del grifo. Disfrutaba de esos momentos de tranquilidad, un breve respiro de las exigencias del cuidado. En silencio, podía fingir que aún tenía una vida más allá de esta casa. El nuevo teléfono de Cambria estaba boca abajo sobre el mostrador, una elegante pieza de metal y cristal que le había dado por sorpresa semanas antes. Cuando conseguí horas extras para cubrir el gasto. No me había dado las gracias, ya casi nunca reconocía mis acciones. Pero me dije a mí mismo que, a su manera, ella apreciaba el gesto. Me detuve para limpiar una gota de agua de la pantalla,
dándole un ligero golpecito con el borde de la camisa. La superficie brilló bajo la luz del techo y luego emitió un suave pitido, como si captara mi atención. Un mensaje de voz se reprodujo automáticamente, activado al más mínimo toque. Me quedé paralizado, con el paño en la mano, mientras la voz apagada se filtraba por el altavoz. Al principio, pensé que era un número equivocado. Una voz masculina, cálida, segura y familiar, decía algo sobre un plan en desarrollo. Entonces las palabras cayeron como un ancla hundiéndose en aguas profundas. ¿De verdad crees que Miles aún no tiene ni idea?, preguntó el hombre con tono divertido. Pobre idiota. Se me encogió el corazón tanto que casi dejó caer el paño de cocina en la espuma. Pulsé pausa. No había botón de pausa en este teléfono. Volvió al principio. Golpeé la pantalla para detenerla, y la voz se cortó, dejando solo el eco de su última y cruel sílaba. Me dejé caer en un taburete de la cocina, con la espalda protestando, y me quedé mirando el teléfono. Respiraba entrecortada y superficialmente. El teléfono de Cambria, el mismo dispositivo que le compré para conectarla con el mundo exterior, había grabado una confesión sobre mí. Sentí un sudor frío correr por mi piel mientras me apretaba la palma de la mano contra la frente, preguntándome cuánto tiempo llevaría esa grabación en su bandeja de entrada. Intenté controlar mi respiración, contando mentalmente como solía hacer cuando el pánico amenazaba con devorarme. 1, 2, 3, pero los números se esfumaron. Recordé la noche que instalé la app del buzón de voz, enseñándole a deslizar y tocar, explicándole que podíamos guardar las grabaciones en caso de emergencia. Me senté a su lado en el sofá. Nuestras rodillas casi se tocaban, y la rodeé con el brazo. Se inclinó hacia mí en ese instante, y creí sentir un escalofrío de la antigua calidez. Pero ahora me preguntaba si ese momento era solo un espejismo, conjurado por el anhelo en lugar de la realidad. Me sequé las manos con un paño de cocina e intenté levantarme, pero me temblaban las piernas. Me apoyé en el mostrador, mirando el reloj de pared. Eran las 2:47. La fisioterapia era a las 3. Tenía 20 minutos para decidir cómo manejar esto, y no sabía qué hacer. La confrontación nunca había sido mi fuerte. Tragué saliva con dificultad, forzando a mis piernas a mantenerme erguida. Cogí el teléfono, pulsé el icono del buzón de voz y revisé una carpeta de mensajes que nunca se me había ocurrido revisar. Había notas para ella, notas inofensivas sobre el nivel de dolor y los horarios de la terapia, y luego otro mensaje de la misma voz. Es tan fácil sentirse culpable. Sigo insinuando que soy demasiado frágil para que se vaya. Siempre lo cree. Se me revolvió el estómago. Me dejé caer en una silla, con las rodillas pegadas al pecho, sosteniendo el teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. Esa voz no era solo una intrusa. Era testigo de un engaño que jamás sospeché. Reflexioné sobre cada vez que la había bañado. Le había dado una cucharada de sopa y le había ayudado a calmar su cuerpo tembloroso bajo la luz de la mañana. Cada acto estaba ahora teñido de duda. Si ella creía que yo era crédulo, que podía ser manipulado con una falsa debilidad, ¿en qué me convertía eso? En un tonto. Una marioneta que bailaba sobre hilos. Ella y Logan, el terapeuta, habían manipulado para su diversión. Me picaban los ojos al pulsar el siguiente mensaje, y la voz de Cambria, más suave pero no menos cruel, se alzó por el altavoz. Está tan entrenado ahora. Tuve que convencerlo de que no aceptara ese trabajo en la Galería de Barcelona. Le dije que lo necesitaba para las citas. Me creyó, qué ingenuo. Se me encogió el pecho. El trabajo en la galería. El que rehusé a quedarme a su lado, convencido de que ella realmente me necesitaba más que yo mis propias ambiciones. Había postergado invitaciones, aplazado encargos y desarraigado mi vida por lo que creía que era amor. En cambio, me habían atraído al cautiverio. Me puse de pie tambaleándome, con la sangre rugiendo en mis oídos, y empujé la silla de la cocina hacia atrás. El microondas pitó, recordándome que el desayuno seguía en el plato. Agarré un paño de cocina y lo tiré por encima de la encimera, luego golpeé la pared junto al armario con tanta fuerza que me resonaron los nudillos. Sentí un dolor intenso en la mano, pero apenas lo noté. Revisé los contactos de Cambria para encontrar a Logan, pero el nombre estaba oculto bajo el apoyo de PT,
Una forma de ocultar su duplicidad. Miré la pantalla, blanca y estéril, y sentí una rabia tan intensa que me deslumbró. Y entonces algo cambió. Recordé cómo me sentí el día del accidente. Impotente, furiosa por la injusticia de la vida. Me aferré a la incertidumbre entonces, negándome a dejar que el dolor definiera nuestro futuro. Ahora, ante la traición, sentí el mismo acero arder en mis venas. Me enderecé, cuadré los hombros y me guardé el teléfono en el bolsillo. No permitiría que esto continuara. Descubriría la profundidad del engaño y recuperaría los fragmentos que me quedaban de vida. A las 3 en punto, entré en la consulta del terapeuta junto a Cambria, quien me miró con una mezcla de sorpresa y desdén. Ignoré el comentario que vi en sus labios y conduje su silla de ruedas hacia una de las camillas acolchadas. Mientras la alegre voz de Logan me llamaba desde atrás, me senté en una silla cercana y dejé el teléfono sobre la mesa, entre nosotros. Con calma deliberada, pulsé el botón de reproducción. La oficina quedó en silencio, salvo por la repetición provocativa de la voz de Logan. Los ojos de Cambria se abrieron de par en par. Ensombrecidos por primera vez desde el accidente, pero no dijo nada. Logan balbuceó disculpas y empezó a balbucear excusas, pero levanté una mano para interrumpirlo. Mi voz era firme, cada sílaba impregnada de una determinación que desconocía. Esto termina ahora. En ese momento, comprendí que la traición puede ser un punto de inflexión, una fractura en los cimientos de la confianza que, una vez expuesta, jamás podrá ignorarse. El agua había hablado a través del buzón de voz, y ya no podía fingir que no escuchaba sus secretos. La verdad dolió, pero me liberó del silencio en el que me había estado ahogando. Y mientras Logan buscaba las palabras y Cambria miraba fijamente su regazo, comprendí que a veces el acto de amor más valiente no es quedarse, sino exigir honestidad, cueste lo que cueste. Cuando desbloqueé el teléfono de Cambria, su tenaz lealtad a nuestra antigua contraseña, mi cumpleaños, finalmente dio sus frutos, sentí un destello de triunfo antes de que el miedo se apoderara de mí y lo apagara. Revisé su carpeta de notas de voz. Cada entrada estaba etiquetada con fechas y fragmentos de texto que nunca se me había ocurrido examinar. Las primeras eran triviales, recordatorios sobre el horario de la medicación, notas sobre sus niveles de dolor, grabaciones de su respiración agitada después de una sesión de terapia particularmente brutal. Presioné play en cada una, con un nudo en la garganta mientras su voz apagada llenaba los altavoces, confesando sus miedos y frustraciones solo a sí misma. Bajé hasta encontrar la carpeta de notas, y me quedé paralizado al reconocer el nombre de Logan grabado en la parte superior del último memorando. Contuve la respiración mientras pulsaba el botón de reproducción. La voz de Logan, suave y burlona, se abrió paso entre la estática. Todavía cree que te cuesta mantenerte en pie. Maldita sea, lo tienes entrenado. Se me revolvió el estómago y me subió un poco la bilis a la boca. Me obligué a escuchar. A absorber cada sílaba que socavaba mi confianza y mi amor. Respondí a cada frase cruel con el dedo firmemente apretado en el icono de pausa, decidida a no dejar que nada se me escapara sin ser escuchada. Entonces, la voz de Cambria emergió del silencio, lenta y ronca. Es tan fácil sentirse culpable. Le sigo insinuando que soy demasiado frágil para que se vaya. Siempre se lo cree. Le di play al siguiente mensaje, solo para confirmar que no me había engañado. La risa de Logan resonó en el teléfono. ¿Y la exposición de Barcelona? Le dijiste que lo necesitabas para rehabilitación. Cambria respondió, suave como la porcelana al romperse. Lo convencí de no aceptar ese trabajo en la Galería de Barcelona. Le dije que lo necesitaba. Me creyó. Qué ingenuo. El corazón me latía con fuerza, resonando en mis oídos como un trueno. El trabajo en la galería, el encargo de mis sueños, aquel que rehusé para anclarme a su lado, había sido el premio en su cruel juego. Me hundí en el reposabrazos del sofá, con las piernas temblorosas, y aferré el teléfono como si fuera lo único que me mantenía atado a la realidad. Cada mensaje era como un nuevo golpe. Repasé la traición una y otra vez, relacionando cada traición con las incontables noches que pasé despierto escuchando su respiración, deseando que se recuperara. Cada tarea que realizaba, lavarle el pelo, darle sopa en la boca con una cuchara, llevarla de una cita a otra, me había envuelto con más fuerza en un capullo que ella y Logan tejieron para evitar que me fuera.
Había vivido bajo la ilusión de la necesidad, creyendo que mi sacrificio era reconocido y apreciado, no manipulado ni ridiculizado. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas me ardieran en las mejillas, cada gota era una confesión de mi propia ingenuidad. Cuando por fin me puse de pie, la habitación me dio vueltas bajo mis pies, y me tambaleé hasta la encimera de la cocina para apoyarme. Me sequé la cara con la manga de la camisa y me miré fijamente en el cristal de la ventana. El hombre que me devolvió la mirada estaba demacrado y con la mirada hundida, con los rasgos tensos por la pérdida y la desilusión. Ya casi no lo reconocía, el cuidador, el terapeuta no remunerado, el esposo cuyo valor se medía por la eficiencia de su servicio. En ese reflejo, vi a alguien que ya no podía permitirme ser. Regresé a la sala y me hundí en el sofá junto a la silla de ruedas de Cambria, que regresaba de una sesión de terapia con el rostro inexpresivo. El teléfono estaba en la mesa de centro, entre nosotras, Annel me pedía la verdad. Me miró fijamente e inclinó la cabeza, perpleja, como si yo fuera un actor leyendo un guión que nunca había aprobado. No hablé. Mi silencio fue más condenatorio que cualquier acusación. Vi cómo se le aceleraba el pulso al darse cuenta de que algo andaba mal, la primera señal de humanidad que veía en ella en semanas. Cambria, dije finalmente, en voz baja pero firme. ¿Qué es esto? Le acerqué el teléfono, repasando los mensajes hasta que sus ojos brillaron de confusión, luego de pánico, luego de ira. La burla de Logan volvió a llenar la habitación, tan ingenua. Las palabras se quedaron flotando, retorciéndose entre nosotros como alambre de púas. Los labios de Cambria se separaron, pero no emitió ningún sonido. Apartó la mirada, como avergonzada, o tal vez asustada, del amor que una vez le había atribuido. Sentí lágrimas brotar de mis ojos una vez más, pero esta vez con un peso diferente. No era la tristeza de un hombre engañado, sino la fortaleza de alguien que despierta a su propia fuerza. Respiré hondo y dije, creía en nosotros. Creí en ti. Pero me equivoqué. Ya no seré tu tonto. Mis manos se quedaron quietas en el borde del sofá, con los nudillos blancos. Observé su rostro, buscando algún atisbo de remordimiento, pero solo encontré el eco vacío de quien solía ser. Sin decir nada más. Me levanté y caminé hacia el dormitorio. Me detuve junto al armario, recorriendo con los dedos las chaquetas que había colgado allí, cada una un testimonio de la vida que había dejado de lado. Sentí el pulso de la traición al guardar en el bolsillo de mi abrigo las llaves de la casa y del coche familiar. Cuando regresé a la sala, Cambria permanecía rígida en su silla de ruedas, con los ojos llenos de lágrimas que no podía identificar. Me arrodillé a su lado y le puse una mano suave en el brazo. Me encargaré de tu cuidado, dije con voz firme. Pero ya no seré parte de este engaño. Abrió la boca para protestar, pero levanté la mano. Basta de mentiras. Basta de manipulación. Me puse de pie y me giré hacia la puerta, preparándome para el viaje que me esperaba. Al alejarme, comprendí que la traición puede ser la chispa que enciende una llama de amor propio que lleva mucho tiempo latente. Crucé la puerta principal y salí al aire fresco, al cielo vespertino teñido de rosa y oro, y sentí la primera oleada de libertad en años. Me habían entrenado para aguantar, pero ahora aprendería a vivir. Llegué a Valencia una tarde húmeda que olía a azahar y salmarina. El tren desde Barcelona había traqueteado entre viñedos soleados y tejados de terracota, dejándome en una ciudad vibrante de vida y posibilidades, tan distinta del vacío silencioso del que había huido. Arrastré mi mochila por la estrecha calle hacia el pequeño piso que había alquilado en el Carmen, el barrio antiguo donde se reunían artistas y soñadores. La fachada ocre del edificio estaba cubierta de bugambillas colgantes, y a través de las barandillas de hierro forjado del balcón oí risas provenientes de un café de abajo. Respiré hondo, saboreando la libertad por primera vez en años. Mi nuevo hogar era modesto, una sola habitación, con cocineta, baño y una pared de ventanas que inundaba el espacio con la luz del atardecer. Dejé mi bolso en el suelo y lo abrí. Deteniéndome para tocar el cuero desgastado de mi cuaderno de dibujo y las cerdas de mis pinceles favoritos. Los coloqué sobre un escritorio improvisado junto a la ventana, con cuidado, como si estuviera ensartando perlas. Luego me dirigí a la sección vacía de la pared frente a la ventana y apoyé un lienzo que llevaba conmigo, un panel mediano, preparado y a la espera. En esa habitación silenciosa,
Sentí una agitación que no había experimentado en años, el pulso de la creación. Mojé un pincel en agua y lo removí contra un tubo de azul cobalto, probando el color en el lienzo. El primer trazo fue vacilante, una sola marca que tembló sobre la superficie blanca. Pero luego el segundo trazo fue más audaz, y pronto el panel comenzó a transformarse. Capas de azul dieron paso a pinceladas de siena tostada, vívidas vetas de verde esmeralda que se entrelazaban como nuevos brotes que brotaban de la tierra. Perdí la noción del tiempo mientras pintaba mi primera obra en lo que parecía una vida entera, un paisaje que evocaba las ondulantes colinas de las afueras de la ciudad, los tejados color pastel, la promesa del amanecer. El sudor me perlaba la frente, el corazón me latía con fuerza y me di cuenta de que no me había sentido tan vivo desde antes del accidente. Esa noche, llevé mi cuadro por las estrechas y sinuosas calles hasta un pequeño bar de tapas que también hacía las veces de galería informal para artistas locales. El dueño, Manuel, estaba detrás del mostrador puliendo vasos y me saludó por mi nombre. Había visto mi trabajo en línea, piezas que había publicado antes del desastre del Retiro, y me ofreció un espacio en la pared, sin pagar alquiler durante un mes. «Necesitas un escaparate», dijo sonriendo. «Deja que la ciudad vea tu visión». Le entregué mi cuadro con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron de par en par al ver los contornos y se deleitaron con la obra. «Tienes talento», dijo. «Lo colgaré esta noche». Durante las siguientes semanas. Mi rutina tomó forma de forma natural. Me desperté con el amanecer y caminé descalzo por la fresca terraza de mi edificio, observando las gaviotas sobre las torres de terracota. Preparé un café fuerte y pinté hasta que la ciudad despertó. Cada pincelada era como recuperar una parte de mí que había entregado al deber y la manipulación. Experimenté con el color, naranjas intensos que coqueteaban con rojos, violetas intensos que susurraban confidencias nocturnas. Mis lienzos cubrían las paredes del bar de tapas, donde los lugareños se detenían a mitad de conversación para estudiarlos, murmurando en un español que apenas entendía. A media mañana, me aventuré al mercado central, el extenso mercado de agricultores, para comprar productos frescos y charlar con los vendedores que ofrecían muestras de fruta y bromeaban sobre mi acento. Practiqué español con ellos, tropezando con las conjugaciones verbales, pero se rieron amablemente y me corrigieron. Por primera vez, me sentí aceptado en lugar de criticado. Observé a familias con niños por los pasillos de cítricos y aceitunas, con una charla cálida y comunitaria. Me impactó lo diferente que era esto de los pasillos estériles de los centros de terapia y el silencio de mi antiguo hogar. Aquí, la vida latía en cada rincón. Por las tardes asistía a mi primera exposición en una galería, un pequeño círculo de mecenas se reunía en un almacén reformado, bebiendo vino y examinando esculturas abstractas. Reconocí entonces a Isla, la comisaria que me había invitado tras ver mi obra en Cataluña. Llevaba un sencillo vestido negro y un colgante de ámbar que reflejaba la tenue luz. Me guió por la exposición, señalando el talento emergente y preguntándome qué me atraía de ciertas piezas. Hablé con dificultad, pero ella escuchó como si cada palabra importara. Cuando llegamos a mi lienzo, se detuvo, estudiando sus armonías de color, la tensión entre forma y libertad. Se giró hacia mí y dijo: «Tu obra habla de transformación. Quiero presentarte en nuestra exposición de primavera». Sentí una opresión en el pecho, llena de orgullo e incredulidad. Balbuceé un gracias, y ella sonrió, con una mirada cálida y alentadora. Nunca preguntó por Cambria ni por la traición, solo veía al hombre en el que me estaba convirtiendo. Me di cuenta entonces de que había entrado en un espacio regido por nuevas reglas, sin culpa ni intenciones ocultas, solo arte y conexión honesta. Por las noches me retiraba a mi apartamento, donde las ventanas brillaban con farolas y la lejana melodía de la guitarra española flotaba en el aire. Dibujaba bocetos de futuras pinturas, con la mente llena de paisajes y retratos esperando a nacer. Por primera vez, me permití soñar con galerías en París, encargos de coleccionistas privados, una vida donde mi arte me definiera, no mis sacrificios. Sentí que la tensión en mis hombros se aflojaba, las arrugas alrededor de mis ojos se suavizaban. Dormí profundamente, 8 horas sin las pesadillas de arrastrarme por los pasillos ni el eco de las traiciones del buzón de voz. 2 meses después, llegó la noche de inauguración de la exposición de primavera. Me puse una camisa blanca impecable y pantalones azul marino, mi primer conjunto nuevo en años, y entré a la galería con Isla a mi lado.
La sala se llenó de aplausos cuando me presentó, explicando cómo una trágica traición me había llevado a transformar el dolor en belleza. Mientras hablaba de mi trayectoria, de manos oxidadas y pasillos vacíos, del coraje para alejarme y la libertad de crear, sentí que mi voz se afirmaba con convicción. El público escuchaba, rapeaba, y me di cuenta de que mi historia resonaba porque no era solo mía, era la historia de cualquiera que haya tenido que liberarse de las ataduras del deber y el engaño. Después de la exposición, los compradores se acercaron a mí, ofreciéndose a comprar cuadros allí mismo. Isla sonreía radiante, organizando ventas y entrevistas. Vi cómo los colores en los que había volcado mi alma encontraban un nuevo hogar en las paredes de la sala, en los vestíbulos de las oficinas, en los corazones de desconocidos. Recordé estar sentada sola en esa habitación de invitados elaborando una lista de escapes y comprendí que esas tareas eran las primeras pinceladas del nuevo lienzo de mi vida. Mientras los invitados se retiraban y las luces se atenuaban, me quedé sola en el centro de la galería, rodeada de mi obra. El silencio ya no era la prisión que una vez conocí, sino un lienzo esperando la siguiente pincelada. Respiré la calma, sintiendo el latido constante de mi propio corazón. Me había alejado una vez, pero ahora estaba en casa. Un hogar dentro de mí mismo, dentro de mi arte, dentro de un mundo que me acogía no como un fantasma guardián, sino como un hombre que pintaba su propio destino con una esperanza sin complejos. El primer correo electrónico llegó 6 semanas después de instalarme en mi nueva vida en Valencia. Estaba pintando un encargo, una marina tormentosa al óleo, cuando mi teléfono vibró en el alféizar. El nombre del remitente, Cambria Hawthorne, apareció en la pantalla como una bengala en la noche. Me detuve, con el pincel en el aire, y me quedé mirando un momento antes de abrirlo. Abandonaste a tu esposa. El mensaje comenzaba, conciso y acusador. Se me encogió el corazón, y el recuerdo de nuestra última conversación volvió como un maremoto. Dejé el pincel y seguí leyendo. Te arrepentirás. No olvides nuestros votos. No hubo calor, ni súplica. Solo una fría advertencia, transmitida desde cientos de kilómetros de distancia. Sentí un tirón de algo que creía enterrado hacía tiempo. Culp. Pero entonces recordé las notas de voz, la traición, los años de manipulación. Cerré el correo sin responder y volví a mi lienzo. Las cerdas se engancharon en la pintura húmeda mientras me esforzaba por mantener la mano firme. 3 días después, llegó otro correo electrónico. Esta vez de Judith. Con un tono aún más frío. Le debes una. Todavía te necesita. El mensaje contenía un archivo adjunto, una carta breve de uno de los médicos de Cambria, pidiendo continuidad en la atención y enfatizando su frágil estado. Judith escribió que estaba eludiendo mis responsabilidades, que abandonar a mi esposa no solo era cruel, sino legalmente indefendible. Sentí una opresión en el pecho al mirar las flores prensadas en un marco en el alféizar de mi ventana, regalos de Isla después de mi primera exposición individual. El contraste entre la frágil belleza del pétalo y la crudeza de las palabras de Judith me hizo estremecer. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de texto de un número desconocido. Miles, soy Logan. Me han dicho que te fuiste de Cambria sin Blanca. Se suponía que éramos un equipo contra el mundo. La rabia me invadió al pensar en volver a escuchar su voz, un recordatorio de que había sido cómplice de quebrantarme el espíritu. Borré el mensaje sin pensarlo 2 veces. Esa noche llamé a Beatrice. Contestó de inmediato, con una voz cálida pero seria. Le conté las amenazas, las acusaciones, el aluvión de correos electrónicos y mensajes intimidatorios. Suspiró. Están extendiendo una red amplia, intentando hacerte sentir culpable para que regreses. Explicó el poder de la documentación. Cada correo electrónico, cada mensaje, cada archivo adjunto serviría para demostrar el patrón de acoso y manipulación. Solicitaremos una orden de alejamiento si es necesario, me aseguró. Por ahora, no les respondas. Le di las gracias y colgué, sintiendo alivio e inquietud a la vez. El recurso legal me ofrecía protección, pero también acentuaba la distancia entre mí y cualquier esperanza de reconciliación. Pinté hasta altas horas de la noche, usando gruesas pinceladas de pasta para dar cuerpo a la agitación que se arremolinaba en mi interior. Me di cuenta de que sus intentos de hacerme volver solo habían confirmado mi derecho a irme. Una semana después. Empezaron las llamadas.
Mi teléfono sonó con números privados, 7 llamadas en 2 días, y todas terminaban en silencio al contestar. Rastreé los números hasta una clínica cerca de mi antigua casa, lo que confirmó mi sospecha de que era Logan quien llamaba en nombre de Cambria. El eco de su voz en una línea silenciosa me llenó de una determinación que se endureció como pintura seca. Entonces llegaron las cartas. Sobres sencillos, blancos y nítidos, con el matasellos de mi antigua ciudad. Dentro había copias impresas de informes médicos, notas sobre el progreso de Cambria, registros de cirugías y horarios de terapia, todo enviado por la asistente de Judith. Las cartas contenían una exigencia: regresa y reanuda tus funciones o enfrenta consecuencias legales y morales. Coloqué cada sobre en una caja que etiqueté como evidencia y la guardé debajo de mi escritorio. Durante todo el proceso, Isla permaneció firme. Notó la tensión en mis hombros, como me estremecí cuando sonó el teléfono. Una tarde, me encontró encorvado sobre mi portátil, redactando otra respuesta para Beatrice. Me levantó de la silla y me llevó a un banco con vistas al jardín del Turia. La luz del sol danzaba sobre las piedras del lecho del río, y ella me tomó de la mano. Hiciste lo correcto, dijo en voz baja. No tienen ningún derecho sobre ti. Exhalé, dejando escapar un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Me di cuenta de que sus llamadas y cartas se centraban menos en el bienestar de Cambria y más en el control. Al atacarme desde lejos, esperaban encadenarme con la obligación y la culpa. En cambio, sus esfuerzos eran un testimonio de la crueldad de la que había escapado. Pasé la mañana siguiente redactando una carta concisa, mi primera respuesta directa a Cambria y Judith. La mantuve objetiva e impersonal. Describí el cronograma de atención, cité las pruebas de su manipulación emocional y declaré inequívocamente que ya no sería cuidadora de Cambria. Adjunté una copia del aviso de cese y desistimiento que habíamos presentado y la envié por correo certificado. Esa tarde, lo vi todo más claro. Mezclé colores nuevos en mi paleta. Ocres bañados por el sol, magentas vibrantes, sombras índigo, y pinté una nueva pieza, una figura solitaria de pie en un acantilado con vistas a un océano infinito, con el cabello al viento y los brazos abiertos en señal de desafío. El lienzo capturó mi liberación, el momento en que un hombre se libera de las cadenas y se enfrenta al horizonte con valentía inquebrantable. Pasó un mes sin incidentes. Los correos electrónicos cesaron, las llamadas cesaron y las cartas dejaron de llegar. Los intentos de Judith de emprender acciones legales fracasaron cuando Beatrice presentó pruebas de la capacidad funcional de Cambria y de su propia manipulación emocional. El tribunal desestimó las peticiones, y Logan, tras perder su puesto en la clínica tras acusaciones de mala praxis profesional, desapareció. Una noche, recibí un último correo electrónico de Cambria, cuyo asunto era artículo. El cuerpo decía simplemente: lo siento. Estaba perdido. Espero que encuentres lo que te arrebataron. Sin exigencias ni recriminaciones. Solo un eco de la mujer que una vez amé. Lo leí 3 veces, con una mezcla de tristeza y cierre. Se lo reenvié a Beatrice y luego lo borré de mi bandeja de entrada. Esa noche, llevé mi último cuadro a la Galería Tapas, donde Manuel me recibió con una sonrisa. ¿Llegaron a llamarme?, preguntó, asintiendo ante el volumen de la obra. Reí, un sonido sin amargura, y colgué el lienzo en un lugar de honor. Los clientes pasaban, deteniéndose a admirar la figura desafiante, ajenos a la historia que se escondía tras sus capas. Me di cuenta de que sus intentos de arrastrarme de vuelta solo me habían impulsado hacia adelante. Sus voces, antes tan fuertes en mi mente, se desvanecieron en susurros ahogados por la cadencia de mis propios latidos. El silencio que siguió no fue una ausencia, sino un santuario donde podía crear, respirar y simplemente ser. Y así, en la calma tras la tormenta, descubrí la libertad más auténtica. La capacidad de vivir a mi manera, dibujando mi destino pincelada a pincelada. Había pasado más de un año desde el último mensaje de Cambria. Un año desde que cerré la puerta a nuestra vida de obligaciones y traiciones y me dirigí hacia un horizonte incierto. En ese tiempo, había construido una nueva existencia sobre el lienzo de la luz de Valencia, exposiciones, encargos, amistades nacidas de una conexión sincera. Sin embargo, nada comparable a la tranquilidad que me invadía cada mañana en mi estudio, donde los únicos sonidos eran el susurro de los pinceles en un frasco y el suave murmullo de la ciudad. Desperté ahora sin miedo, sin el dolor de los resentimientos no expresados,
solo con la calma de la posibilidad. Mi rutina comenzaba con un café lo suficientemente fuerte como para acabar con cualquier resto de sueño. Lo serví en una taza de cerámica desportillada que le había comprado a un artesano local, con el asa desgastada por el uso. Mientras bebía, miré por la ventana hacia la estrecha calle de abajo, donde los comerciantes bajaban las persianas y los vendedores ambulantes llevaban carritos de productos frescos. A lo lejos, las campanas de la iglesia daban la hora, anclando mi vida al ritmo de una vida solo mía. No me esperaban exigencias, ni manipulaciones susurradas desde una pantalla, solo la promesa de un lienzo en blanco esperando ser llenado. Después del desayuno, abrí la puerta de mi estudio improvisado, un trastero reconvertido con techos altos y claraboyas que inundaban la habitación de luz natural. Alineé mis obras recientes contra las paredes, un retrato de un pescador recogiendo redes al amanecer, un remolino abstracto de cobalto y oro inspirado en la luz de la luna sobre el mar, una vívida representación de amapolas al viento en primavera. Cada cuadro era un capítulo de mi camino, un testimonio del hombre en el que me había convertido una vez que recuperé mi voz. Seleccioné un lienzo grande de lino y comencé las primeras pinceladas de mi última pieza. Un interior sereno, vacío salvo por una silla de madera y un caballete inclinado. La luz se filtraba por una ventana invisible, iluminando la habitación vacía, proyectando sombras alargadas que se extendían hacia el espectador. Mientras trabajaba, el silencio me envolvía como un manto cálido. En ese silencio, no sentí soledad ni añoranza, sino una sensación de pertenencia, a mí misma, a mi arte, al mundo que moldeaba con cada pincelada. Alrededor del mediodía, hice una pausa para comer y caminé hasta una cafetería cercana, donde pedí unas tapas de corazones de alcachofa a la parrilla y patatas bravas. El dueño me saludó por mi nombre y me preguntó por mi próxima exposición. Sonreí, recordando los detalles que ya había memorizado, y él asintió con aprobación mientras me servía una copa de vino tinto local. Comí despacio, saboreando cada bocado, complacida de notar cuán plenamente vivía el momento, sin culpa, sin miedo, sin recuerdos sombríos de habitaciones de hospital estériles. De regreso, me detuve en los jardines del Turia, donde niños perseguían palomas y parejas de ancianos paseaban de la mano. Encontré un banco bajo un naranjo y dibujé rápidamente a los transeúntes, una mujer con un pañuelo al viento, un hombre leyendo el periódico, un grupo de adolescentes riéndose mientras tomaban un helado. Elegí cada línea con cuidado, no para capturar la perfección, sino para honrar la simplicidad de la vida cotidiana. El mundo me pareció nuevo, lleno de detalles que antes había pasado por alto en mi anterior vida de deberes reglamentados. La tarde en Valencia tenía su propia magia. El cielo se tornó lavanda y luego índigo intenso al encenderse las farolas. Regresé a mi apartamento, preparé una comida sencilla de verduras salteadas y arroz. Y comí en la mesita junto a la ventana. Al otro lado de la calle, los vecinos cantaban desde sus balcones, y el aroma a jazmín se filtraba por la ventana abierta. Me sentí conectado. Con la ciudad, con el mundo, con el bullicio de la vida que me rodeaba. Antes de acostarme, me senté en mi escritorio y abrí la bolsa de lona que había empacado la noche que decidí irme. Dentro estaban mis primeros pinceles, manchados de pintura vieja, y un cuaderno destrozado con la lista de escape que había escrito con rabia y desesperación. La releí brevemente, luego cerré la bolsa y la coloqué encima de un estante alto. Los objetos dentro eran reliquias de un pasado que honraba, pero que ya no necesitaba. Me asomé a la ventana y miré hacia afuera una última vez antes de apagar la luz. El silencio que llenaba la habitación no era vacío, era el sonido de la respiración, del latido, de la libertad finalmente conquistada. Me di cuenta de que algunas historias no terminan con fuego ni furia, sino con la dulce gracia de la paz. Y en ese silencio, encontré mi hogar.